La impostora de Bárbara Cartland, capítulo 2. Didra saltó del tren casi antes que éste se hubiera detenido en la estación, y no se molestó siquiera en despedirse, y Sasha tuvo una fugaz mirada de un hombre muy apuesto y vestido con elegancia que estaba esperando a su prima. Cuando el tren se puso en marcha de nuevo, Sasha casi no pudo creer que se estaba lanzando sola a una loca aventura. Desde que Didra la había obligado a tomar su lugar, sentía como si estuviera viviendo un sueño del que podría despertar en cualquier momento. Había ido en el carruaje del marqués a Langsford Hall, y cuando Sasha vio la ropa que Hannah estaba guardando para ella en 2 enormes baúles de cuero, le resultó difícil creer que iba a ser suya. «No puedes darme tanta ropa», había exclamado. «Ya no uso nada de eso», contestó Didra, «y hace mucho tiempo que Hannah se queja de que ya no hay espacio en los armarios». «Así es, milady», confirmó Hannah. «Estoy segura de que la señorita Sasha podrá hacer buen uso de todo esto». Dirigió una mirada de menosprecio al vestido que Sasha llevaba puesto, y como si supiera lo que estaba pensando, Didra dijo a la doncella: «Ahora tenemos que decidir, Hannah, lo que la señorita Sasha debe usar para el viaje. Como ya le he dicho a ella, la primera impresión es siempre muy importante». Hannah apretó los labios, y Sasha se había dado cuenta sin que la mujer tuviera que decir nada, que no aprobaba en modo alguno la idea de que ella fuera a Escocia en lugar de Didra. Sasha estaba de acuerdo con Hannah, y temía que aquel fuera un terrible error que podía traer desastrosas consecuencias. Sabía, sin embargo, que era inútil pedir a Didra que pensara en otro plan, porque recordaba que, en el pasado al menos, una vez que su prima tomaba una decisión podía ser tan implacable y decidida como un hombre. Había surgido una larga discusión entre Didra y Hannah, en la que Sasha no tomó parte, y por fin fue sacado a relucir un vestido de viaje color azul jacinto, provisto de una atractiva capa adornada con satén del mismo color. Las crinolinas se habían vuelto tan voluminosas en los últimos años que Sasha había dicho riendo en una ocasión: «Es una suerte que solo pueda comprarme una crinolina pequeña, pues de lo contrario jamás podría entrar en la vicaría». Las armazones de las crinolinas de Didra le parecieron enormes y temió tener dificultades para moverse con ellas, pero comprendió que nada de lo que dijera sería tomado en cuenta, por lo que se había limitado a aceptar agradecida el hermoso traje de viaje con todo lo que lo acompañaba. Había un sombrero adornado con pequeñas plumas de avestruz, guantes, un bolso de mano y zapatos que por fortuna le quedaban bien, pues ella y Didra tenían la misma medida. La cintura de Sasha era un poco más diminuta, y ello molestó a su prima. Pero Hannah dijo que la costurera alteraría los vestidos que pudiera antes de enviar los baúles a la vicaría por la noche. «Yo arreglaré el resto cuando lleguen», replicó Sasha con entusiasmo, «y Nanny me ayudará, por supuesto». Había pensado al decir esto que Nanny se asombraría al ver la inesperada generosidad de Didra, ya que ella solía decir: «No sé por qué Lady Didra no es lo bastante generosa como para enviarle de vez en cuando algunos vestidos que ya no usa. Pero en fin, ella fue egoísta desde la cuna». «Supongo que está tan ocupada ahora haciendo tantas cosas, Nanny, que se ha olvidado de mí», le contestaba Sasha. Pero Nanny no se dejaba convencer por la respuesta, y cuando llegaron los baúles a la vicaría, además de 4 grandes sombrereras y una costosa caja para las crinolinas, lo había mirado todo, comentando: «Me gustaría saber qué se trae entre manos Lady Didra para mostrarse de pronto tan espléndida». Sasha comprendió que Nanny estaba pisando terreno peligroso y se apresuró a decir: «No sé por qué piensas así, Nanny. Después de todo, siempre compartimos nuestras cosas cuando éramos niñas». «Pues yo no he visto que ella comparta nada con usted desde que se volvió un éxito en Londres», había contestado Nanny con brusquedad, y como no podía contradecirla, Sasha no respondió. Su padre, como era de esperarse, aceptó complacer la historia de que iba a ir con Didra a Escocia, pues consideró que el cambio de ambiente le sentaría muy bien a Sasha. «Comprendo que Didra no quiera hacer sola ese viaje tan largo, mi amor», había comentado el vicario, «y siento mucho que el duque haya tenido ese accidente. Él es un gran deportista». «Yo nunca te lo he oído mencionar, papá». El vicario sonrió. «La verdad es que me interesan más los dioses griegos que los duques ingleses, pero sé que el caballo de Silchester ganó el derby el año pasado, y como varios de mis feligreses arriesgaron su dinero en él, me sentí muy satisfecho cuando ganó». Sasha había sonreído al añadir: «De otra manera la colecta dominical habría sido muy exigua». «Por supuesto», reconoció el vicario.
Si la gente tiene lo que ella llama mala suerte, casi siempre piensa que sus oraciones no han sido efectivas, en lugar de reconocer que la causa de su desgracia es su propia tontería. No estaré ausente mucho tiempo, papá, le aseguró Sasha. Deirdre le había dicho que debía permanecer en Escocia exactamente una semana, y que después debía tomar un tren que les permitiría encontrarse en la misma estación donde se habían separado, y de ese modo podrían llegar juntas al pueblo. ¿Le vas a decir a tus padres que voy contigo?, le preguntó Sasha. Por supuesto que no, contestó Deirdre. Papá podría mencionarlo en una carta a la duquesa viuda, y eso sería desastroso. La única persona que sabe que tú vas a ir a Escocia es tu padre, y por supuesto Harry. Debo dejarte en la vicaría en cuanto volvamos, pues de lo contrario tu papá podría hacer preguntas indiscretas. La noche anterior al viaje, Sasha había permanecido despierta, preocupada por no haber sido lo bastante fuerte como para negarse a hacer lo que Deirdre le pedía. Pero una vez que se quedó sola con Emily en el tren, empezó a sentirse muy emocionada, ya que aquello era muy diferente a cuanto había hecho hasta entonces. El vagón que les había sido reservado era, pensó, como una casita para ellas solas. Pero se dio cuenta de que Emily le tenía miedo al tren, y que observaba asustada la campiña que pasaba rauda frente a sus ventanillas, pensando que en cualquier momento podrían tener un accidente. Emily era, como Deirdre había dicho, una chica bastante tonta que había llegado a trabajar a la casa grande procedente del pueblo, y que había logrado ascender desde el puesto más bajo de la servidumbre hasta ayudante de Hannah. Su trabajo, como Sasha sabía bien, era hacer todo lo que Hannah le ordenaba, lo cual significaba desempeñar todas las tareas desagradables que la vieja doncella no quería hacer ella misma. Ofrecía un aspecto muy respetable con su traje negro, un chal sobre los hombros, gruesos guantes de algodón y cómodos zapatos de piel. Nos espera un largo viaje, comentó Sasha, pensando que debía hablar con ella, ahora que se habían quedado a solas. Sí, señorita. No llegaremos al castillo esta mañana por la tarde. Será muy interesante ver el panorama siempre cambiante cuando vayamos pasando por los lugares. Sí, señorita. Sasha decidió que no tenía objeto continuar la conversación, y como Emily, se dedicó a contemplar el campo. Al mismo tiempo pensaba en Deirdre y lo excitada que estaba antes de que el tren se detuviera en la estación donde la esperaba Lord Gerard. ¿Por qué no puede ser lo bastante valerosa como para casarse con el hombre que ama?, se preguntó Sasha. Después de todo, Lord Gerard no es un clérigo pobre como papá. Además, se dijo, si él se había tomado tantas molestias era porque estaba muy enamorado de Deirdre. ¿Y cómo no va a estarlo si ella es tan hermosa?, se preguntó. Al mismo tiempo reconoció que si era sincera, debía reconocer que Deirdre iba a ser una esposa muy egoísta, muy diferente de cómo había sido su madre, quien adoraba a su esposo y soportaba de buena gana a su lado todas las privaciones. La vicaría siempre parecía estar llena de risas, y Lady Margaret prodigaba todo el amor que encerraba su corazón, por lo que todos la adoraban. Cuando murió, sus feligreses la lloraron de forma conmovedora, casi como si se tratara de uno de sus familiares, y en el funeral, Sasha se sorprendió al ver llegar a gente de todos los rincones del condado. Asistieron representantes de la mayor parte de las grandes familias, porque su madre era hermana del marqués de Langsworth, pero Sasha sabía que era la gente humilde la que contaba para su madre, y que la lloraba porque ella dejaba un vacío en sus vidas que nadie podría llenar. Sasha pensaba que su tía, la actual marquesa, jamás sería llorada de ese modo, y aunque no le gustaba pensar en ello, no podía menos que pensar que si Deirdre se convertía en la duquesa de Silchester, sería bondadosa y cordial solo con sus iguales, y que no se preocuparía por la gente humilde que vivía a expensas en las extensas propiedades del duque. Sasha recordó que su padre había dicho siempre que lo más importante que uno podía dar a los demás era una parte de sí. Pensó que eso era lo que ella le habría gustado tener la oportunidad de hacer si se casara con un hombre que tuviera a muchas personas trabajando para él. Entonces, cuando muriera, habría sinceros dolientes en su funeral, como los hubo en el de su madre. Pero luego se dijo riendo que aquel no era el momento para pensar en la muerte. Por primera vez en su tranquila existencia, estaba viviendo plenamente, a pesar de que seguía considerando reprensible su propia conducta. En realidad, pensó, estoy viendo el mundo fuera de Little Langtor como jamás esperé hacerlo. El castillo de su tío no estaba muy lejos de Londres, y como el tren era tan rápido y solo se detenía en 3 estaciones, llegaron a la estación de Paddington antes de las 11 de la mañana.
Por un momento, Sasha tuvo un acceso de pánico al ver el andén lleno de gente y los cargadores que forcejeaban por llegar primero que nadie a las puertas de los vagones, y el ruido de las locomotoras que se encontraban detenidas en la estación retumbó en sus oídos. Un guardia llegó a abrir la puerta, y detrás de él apareció un hombre delgado de lentes, de aspecto culto, y que ella estuvo segura de que era el señor Evans. «Buenos días, milady», dijo él. «El tren llega justo a tiempo, lo cual es muy poco usual». «Gracias por haber venido a recibirme», contestó Sasha, extendiendo la mano. Como el señor Evans se mostró sorprendido, ella pensó que tal vez debió haberlo tratado con más formalidad. Un cargador recogió su equipaje de mano, que incluía un lujoso estuche de tocador que Deirdre le había dado. «No puedes darme eso», había exclamado Sasha al verlo. «Si quieres, puedes prestármelo y te lo devolveré después». «Ya no lo necesito», respondió Deirdre con gesto altivo. «Todos los cepillos están montados en plata, pero ahora tengo un juego de oro que me regaló papá por la Navidad pasada. Iba a tirar este a la basura, de modo que me alegro de que puedas usarlo». «Gracias, muchas gracias». Sasha no pudo evitar pensar que lo que el marqués había gastado en un juego de tocador montado en oro para Deirdre, en la vicaría habría servido para permitirles vivir con lujo todo un año. Sin embargo, se sentía agradecida de que Deirdre, como el hada madrina de un cuento de hadas, hubiera movido su varita mágica para que ella tuviera cosas que no había soñado poseer nunca. La maravillaban los bolsos de mano y todos los accesorios que acompañaban a los vestidos, que incluían largos guantes de ante y una profusión tal de zapatos y zapatillas que Sasha estaba segura de que le durarían por el resto de su vida. «Tengo 2 carruajes esperándola, milady», dijo el señor Evans cuando Sasha bajó del tren. «Pensé que querría ocupar uno con su doncella, y yo la seguiré en el otro con el equipaje». «Gracias, es muy amable de su parte», respondió Sasha. Los carruajes eran muy lujosos y tenían el escudo de armas de su tío. Se sentía nerviosa, temiendo que el cochero o el lacayo que iba en el pescante, y que sin duda conocía a Deirdre, advirtieran que no era ella su joven ama. Pero los sirvientes se limitaron a levantar sus sombreros de copa en un gesto respetuoso, y cuando Sasha entró en el vehículo, comprendió que no se habían molestado en fijarse en ella. Tuvieron que cruzar Londres hacia la estación de King Cross para abordar el expreso escocés, que salía a las 12:30, y mientras recorrían las calles atestadas de gente, Sasha pensó que Lord Gerard había sido muy astuto al encontrar 2 trenes que se conectaban de forma tan conveniente. King Cross le pareció un torbellino de trenes, gente, montañas de equipaje, guardias que hacían sonar silbatos y movían banderas rojas, y locomotoras que lanzaban al aire chorros de vapor y espesas nubes de humo negro. El señor Evans había reservado un vagón de primera clase para ellas y le informó a Sasha que había hecho arreglos para que le entregaran cestas de comida en cada estación. Además, había ya una cesta en el vagón que contenía el almuerzo. Debido a que iban a pasar la noche en el tren, les proporcionaron mantas y suaves cojines. El señor Evans dio a Sasha una lista de las estaciones en las que se detendría el tren, de modo que Emily y ella pudieran, si así lo deseaban, bajar y caminar por el andén. Con el mayor cuidado había anotado el tiempo en que el tren permanecía en cada estación, y Sasha pensó que nadie hubiera podido haber hecho arreglos más eficientes para que tuvieran un viaje cómodo. El señor Evans desapareció entonces para comprar periódicos y un gran montón de revistas. «Es muy amable de su parte», dijo Sasha, «pero creo que es un despilfarro de dinero». Le pareció que el señor Evans la miraba sorprendido, y entonces comprendió que estaba hablando no como lo había hecho Deirdre, sino como ella misma, por lo que se apresuró a añadir: «Me había olvidado de lo largo que es este viaje, así que desde luego habrá tiempo suficiente para leerlos todos». Luego se le ocurrió una idea repentina y añadió: «Me gustaría saber, señor Evans, si podría comprarme los periódicos deportivos. Quisiera saber qué caballos han estado ganando en Epsom». Una expresión satisfecha asomó al rostro del señor Evans, y Sasha estaba segura de que, como los demás miembros del personal del marqués, sabía muy bien que Deirdre se comprometería tan pronto en matrimonio con el duque de Silchester. Sin decir una palabra, el señor Evans volvió corriendo al puesto de periódicos y apareció 2 minutos más tarde con 3 diarios dedicados a deportes que Sasha había visto muy de vez en cuando en el estudio de su padre. Ella le dio las gracias y una vez más le estrechó la mano. Luego, la puerta del vagón fue cerrada con llave y el tren se puso en marcha. El señor Evans retrocedió unos pasos en el andén, inclinando la cabeza con un gesto respetuoso.
y Sasha se despidió de él agitando la mano. De nuevo, pensó que eso era algo que Didra no habría hecho, pero que sin duda había dejado complacido al hombre. El tren comenzó el largo recorrido que terminaría en Escocia. Fue un viaje muy largo, pero Sasha disfrutó de él de principio a fin. Las cestas que ella y Emily recibían en cada una de las estaciones importantes hacían que cada comida pareciera un picnic, pero Sasha, a diferencia de Emily, comió muy poco. Bajaron en Crewe, porque Sasha tenía mucho interés en ver la estación, aunque se dio cuenta de que Emily estaba muy agitada, temiendo que el tren se fuera y las dejara. Cuando llegó la noche, Sasha arregló los cojines en los asientos y, quitándose su elegante sombrero, lo colocó con cuidado en el portaequipaje antes de acostarse y cubrirse con una manta. Le resultaba difícil hacer esto, porque la crinolina que llevaba era tan grande que se le levantaba por el aire. Pero no había nada que pudiera hacer, sino ver las lindas enaguas adornadas de encaje que traía abajo, excepto Emily, quien al principio se mostró muy renuente a acostarse. «Creo que prefiero ir sentada, señorita, por si algo sucede». «¿Acaso piensas que por ir sentada no sucederá?», replicó Sasha. «No seas tonta, Emily, y aprovecha la oportunidad de dormir ahora que puedes hacerlo. Y creo que te sentirás más cómoda sin tu chal y tu sombrero». Emily se convenció al fin de que el tren no se descarrilaría y se quedó dormida, mientras Sasha seguía despierta pensando en lo que le esperaba. Al mediodía del día siguiente, cuando pasaron la frontera con Escocia, Sasha se sintió muy emocionada. «Siempre había deseado visitar Escocia, Emily», comentó. «Imagínate, estamos ahora en la tierra de los páramos y los brezos, allí donde los caballeros cazan guacos en lugar de faisanes, y donde abundan los salmones en los ríos». «A mí me parece un poco solitaria, señorita», contestó Emily asomándose por la ventanilla, pero Sasha no la escuchaba. «Esta es la tierra que ha producido grandes estadistas, exploradores y pioneros». Hablaba con una voz alta para sí misma, pues sabía muy bien que Emily no comprendería. Todo le pareció muy romántico, y solo deseó haber venido a Escocia un poco más tarde, cuando los brezos adquirían un color púrpura y los guacos cruzaban los páramos en dirección de los valles. De todos modos, aquel paisaje de lagos, bosques y altas colinas era encantador, tal como soñó que sería Escocia. El horario que el señor Evans había preparado con todo cuidado indicó a Sasha que llegarían a la estación correspondiente al castillo de Strathcona a las 3 de la tarde. Pero como el tren iba atrasado, eran más de las 4 cuando por fin se detuvieron en la estación, y Sasha vio a varias personas de pie en un pequeño andén y observó que uno de los hombres llevaba puesta una falda escocesa. «Nos va a recibir un hombre vestido con la falda escocesa», dijo a Emily muy excitada, pero la doncella estaba ocupada en ponerse sus guantes negros de algodón y se limitó a contestar: «Es extraño, señorita, ver a un hombre usando enaguas». Sasha se echó a reír, y un momento después la puerta se abrió y entró un hombre de larga barba roja, que era aquel a quien se referían, y las ayudó a bajar. Lo acompañaba un sirviente de importancia, pues llevaba puesto un bombín. El hombre de barba roja le dio la bienvenida a Escocia, y después la condujo a donde los esperaban 2 carruajes, cada uno tirado por 4 caballos. Esta vez, según descubrió Sasha, debía viajar sola en el primer carruaje, y Emily iría con los 2 sirvientes y el equipaje en el otro. Los caballos partieron a buen paso, y Sasha se inclinó hacia adelante para contemplar el panorama. «Es precioso», se dijo, pensando que debía recordar todo para poder relatárselo a su padre. Había pasado casi 1 hora desde que vio por primera vez el castillo de Strathcona, recortado contra la luz del cielo. Era tal como debía ser un castillo escocés, pensó. Estaba situado en lo alto de la ladera de una colina, y bajo él corría un ancho río serpenteante que sin duda, se dijo Sasha, estaría lleno de salmones. Esa debía ser la razón por la que el duque venía al norte en esta época del año, reflexionó, ya que no habría ninguna pieza que cazar hasta el otoño. La trampa de escopeta que habría herido al duque sin duda estaba destinada a los gatos monteses que, según se sabía, devoraban todos los días hasta 25 guacos, los cuales estaban ahora en época de cría, y era una amenaza en todos los páramos. Las trampas son muy crueles, pensó Sasha, y el accidente del duque sin duda ha hecho ver a la gente de esta zona lo peligrosas que son. Supongo que nadie se atreverá a usar otra vez trampas de escopeta por aquí. Llegaron al castillo y Sasha, maravillada de verlo tan hermoso, protegido por detrás con numerosos abetos verdes y con un estandarte ondeando en lo alto de su torre más elevada,
Olvidó por un momento lo que le esperaba allí. Pero cuando los caballos cruzaron a través de las grandes verjas abiertas, que flanqueaban a cada lado casitas en forma de castillos en miniatura, y empezaron a avanzar por la larga avenida que conducía a la entrada, empezó a sentir miedo. ¿No se daría cuenta el duque en el acto de que ella no era la joven con quien estaba comprometido en matrimonio? ¿No la denunciaría y la haría regresar a casa ignominiosamente en el siguiente tren? Entonces tendría que ponerse en contacto con Didra y decirle lo que había sucedido, y podía muy bien imaginarse lo furiosa que se pondría su prima y cómo la despreciaría por haber sido una tonta al dejar que la descubrieran. Por favor, Dios mío, no permitas que él adivine que no soy Didra, oró Sasha desde el fondo de su corazón. Casi antes que las palabras hubieran terminado de formarse en su mente, el carruaje se detuvo. La puerta de entrada era enorme y estaba provista de grandes clavos metálicos, y en la escalinata, frente a la puerta, había 2 sirvientes ataviados con faldas a cuadros, semejantes a las que lucía el hombre que la había esperado en la estación. Cuando la puerta del carruaje se abrió, Sasha sintió que el corazón le daba un vuelco en el pecho y que una docena de mariposas aleteaban en su estómago. «Bienvenida al castillo de Stadcon, milady», exclamó con fuerte acento escocés uno de los hombres al verla bajar. «Gracias», contestó Sasha con timidez. «Me alegra mucho estar aquí». El sirviente, que a todas luces era el mayordomo, avanzó delante de ella después de cruzar por un amplio vestíbulo, de cuyos muros colgaban muchas cabezas de ciervos disecadas. Subieron por una ancha escalera que conducía al primer piso. Vagamente recordó que alguien, su papá o su mamá, le habían dicho que en los castillos escoceses las habitaciones principales estaban siempre en el primer piso, aunque no podía recordar ahora la razón de ello. Cuando llegaron al amplio descanso, un sirviente vestido también con falda escocesa abrió las altas puertas dobles frente a ellos y anunció: Lady Didra Lang, señora. Por un momento Sasha se sintió tan asustada que no pudo ver otra cosa que el sol de la tarde que penetraba a través de los grandes ventanales. Luego vio que, en el extremo más lejano de la habitación, una anciana dama de blancos cabellos acababa de levantarse de la silla donde había estado sentada. La duquesa viuda parecía muy vieja, aunque era indudable que en su juventud debió haber sido muy hermosa. Su rostro, suave y gentil, hizo que Sasha recordara a su madre. «Qué amable ha sido al haber venido, querida mía», dijo la duquesa cuando Sasha llegó ante ella y le hizo una reverencia. «Me siento encantada de conocerla y sé lo emocionado que se pondrá Terence al saber que está usted aquí». «Ha sido usted muy bondadosa al haberme invitado», respondió Sasha. «¿Cómo está su señoría?» Ella comprendió que eso era lo primero que debía preguntar, pero no estaba segura de cómo debía referirse al duque, ya que no estaban todavía oficialmente comprometidos. «Tengo mucho que contarte sobre él», contestó la duquesa. «Pero sé que primero querrás lavarte, tomar el té y supongo cambiarte el vestido». Empezó a reír con suavidad. «Sé cómo se siente uno después de un largo viaje por tren, el cual me parece cada vez más agotador cuando voy al sur». «A mí me pareció muy interesante», comentó Sasha, «porque nunca había estado en el norte de Inglaterra y mucho menos en Escocia». Al decir eso se aferró a la esperanza de no estar cometiendo un error. Esperaba que Didra no hubiera ido nunca a Escocia, pues, de haberlo hecho, ella se habría enterado por la gente del pueblo. «Entonces es una experiencia que estoy segura que repetirá», contestó la anciana, «porque Terence viene aquí todos los años a pescar salmones». Sasha se sintió satisfecha al darse cuenta de que había tenido razón al suponer que esa era la razón de la visita del duque. La duquesa la condujo a través de un largo pasillo, donde el piso estaba cubierta de lana escocesa a cuadros a modo de alfombra, hasta una alcoba que se encontraba en la misma planta que el salón. Esa tenía, además de una amplia cama de 4 postes, una gran chimenea en la que ardía un leño. «Todos los que vienen del sur», explicó la duquesa, «temen mucho al frío de nuestra tierra, así que ordené que encendieran un fuego en su dormitorio, querida mía». «Fue muy amable de su parte», exclamó Sasha. «¿Y qué dormitorio tan precioso?». Se asomó por la ventana y notó que la vista era la misma que apreciaba desde el salón. Frente a ella se extendían los páramos que se perdían en el lejano horizonte, y al pie del castillo había un gran lago. «Está usted mirando el Loch Cona», explicó la duquesa. «Y mientras está con nosotros le contaré las leyendas que existen sobre él, las cuales estoy segura le parecerán muy interesantes». «Por supuesto que quiero escucharlas». «Y aquí está la señora MacDonald», continuó la duquesa.
que es mi ama de llaves y la atenderé. Cuando haya terminado de tomar el té, ya habrá subido su equipaje y podrá cambiarse el vestido antes de visitar a Terence. Un cuarto de hora más tarde, Sasha estaba probando con deleite su primer té escocés. Era exactamente como ella esperaba, según lo que había leído en los libros sobre Escocia, y anhelaba que su padre estuviera con ella para que rieran juntos al ver tanta comida suficiente, pensaba Sasha, para un regimiento. Había servido todo tipo de pastelillos, bizcochos y galletas, y la miel que se hacía en el otoño con los capullos de los brezos era más oscura que cualquier otra que ella hubiera probado antes. La duquesa se refirió a un bizcocho especial de jengibre, que era el preferido de su nieto, que solía llevarlo con sus emparedados en el almuerzo que le preparaba cuando se iba a pescar. «Si como todo esto», exclamó Sasha, «estaré muy gorda cuando me vaya de aquí». La duquesa se echó a reír. «En el norte nos enorgullecemos de tener mejores alimentos que en el resto de las islas británicas, y es cierto que nuestras comidas son muy sustanciosas». «Me imagino que usted es escocesa», observó Sasha, pensando que debía habérselo preguntado a Deirdre. «Por supuesto que lo soy. Nací con el apellido de MacDonald. Cuando mi esposo, el segundo duque, murió, comprendí que me sentiría más feliz en mi tierra, con mi propia gente, que viviendo entre tantos Sassenach». «¿Y vive usted sola aquí todo el año?» «Tengo muchos parientes y amigos que viven cerca de mí», contestó la duquesa. «Y en Escocia, nadie hace alaraca por los viajes largos como en Inglaterra. Los invitados recorren gustosos en su carruaje 10 o 20 kilómetros para asistir a una fiesta, y es muy común quedarse a dormir donde uno cenó. Eso me parece muy grato y sociable». «Lo es, en efecto. Y ahora, si ya ha terminado, creo que debe cambiarse de vestido y venir a ver a Terence, quien debe estar ansioso de darle las gracias por haber venido desde tan lejos». Como la duquesa no se levantó de su sitio frente a la mesa de té, Sasha esperó, comprendiendo que tenía algo importante que añadir. «Yo quería que usted viniera», empezó a decir la duquesa, «porque Terence ha estado muy deprimido, muy preocupado por sus ojos, y sé que usted levantará su ánimo. ¿Qué puedo hacer para ayudar?». La duquesa se detuvo antes de decir: «Los doctores se sienten muy optimistas, pero han insistido en que debe seguir con los ojos vendados hasta tener la seguridad de que la luz no les afectará, como sucede algunas veces después de un accidente». «¿Usted no cree que el duque quedará ciego para siempre?», preguntó Sasha con inquietud. «Sé que eso lo está preocupando. Me gustaría que lo convenciera de que confiara en los doctores y en su buena suerte, que lo acompaña no solo en la pista de carreras de caballos, sino en todo lo demás». La duquesa suspiró antes de añadir: «Pero fue mala suerte que pisara una trampa de escopeta que alguien puso en un lugar río arriba que casi nunca visitan los pescadores». «Creo que las trampas de escopeta son horribles y crueles», exclamó Sasha impulsivamente, sin pensar en que podía parecer una descortesía o una crítica tan directa. «Estoy convencida de que tiene razón», reconoció la duquesa, «y ya he dado instrucciones a mis guardabosques para que no vuelvan a usarlas dentro de mi finca. Me alegra mucho saberlo, pero ¿son muy graves las heridas que recibió su señoría?». Ya le extrajeron del cuerpo varios trozos de metal, y los doctores se sintieron muy complacidos al ver la rapidez con que se curaron sus heridas. Debido a que es un hombre tan fuerte y sano, cicatrizaron con increíble rapidez, y ninguna de ellas se infectó. La duquesa se detuvo antes de continuar. «Pero tienen que hacerle otra operación para extraerle el último trozo de metal, aunque por ahora debe estar tan quieto y tranquilo como sea posible, sobre todo para que sus ojos se recuperen por completo». «Comprendo», contestó Sasha. «Lo que debe hacer usted, querida mía, es convencerlo de que los doctores tienen buenas razones para ordenarle reposo y que no debe desobedecer sus instrucciones». «Trataré de hacerlo». La duquesa se puso de pie. «Ahora, vaya a su cuarto a cambiarse enseguida. La esperaré en el salón». Sasha se dirigió a su dormitorio y encontró allí a Emily, quien, con la ayuda de la señora MacDonald y de otras 2 jóvenes doncellas, estaba sacando la ropa de los baúles. Ella había dirigido una mirada superficial a la ropa que Deirdre le había regalado, porque Hannah ya tenía casi listo el baúl, y estuvieron muy ocupadas discutiendo lo que Sasha debía ponerse para el viaje. Ahora vio que el guardarropa estaba lleno de vestidos, de todos los colores y de todos los materiales imaginables. Se sintió muy optimista y pensó que nada podría ser más emocionante que vestir por primera vez en su vida las elegantes creaciones de la calle Bond. Todos debían quedarle muy bien, porque Deirdre y ella tenían el cabello y los ojos del mismo color.
contribuían a hacerle sentir que era parte de ese castillo de cuento de hadas, en una tierra que era tan hermosa y emocionante como decían las leyendas que había leído de niña. La señora McDonald había sacado ya del guardarropa un traje muy atractivo de color verde hoja, que llevaba una crinolina adornada con lazos de terciopelo. Las mangas y el escote estaban bordeados de fino encaje, y contemplaban el conjunto unas zapatillas de terciopelo verde y un lazo del mismo material para la parte posterior de su cabeza. Emily le arregló el cabello en el mismo estilo que usaba Deirdre, y cuando Sasha se miró al espejo, le sonrió una imagen que no parecía la suya, sino la de su prima. Entonces recordó que la duquesa estaba esperando y corrió hacia el salón. «Fue muy rápida, querida mía», exclamó la duquesa, «y está preciosa. Terence me dijo que era la muchacha más hermosa que había visto nunca en su vida, y ahora comprendo que no exageraba». «Es usted muy amable al decir eso, milady», contestó Sasha con timidez. «Lo único que me entristece es que él no pueda verla con ese hermoso vestido, pero sé que solo es cuestión de tiempo antes que vuelva a estar completamente bien». Ahora caminaban por el pasillo y la duquesa le dirigió a Sasha una leve sonrisa al añadir: «Como buena escocesa, creo que soy clarividente, y cuando digo que Terence se recuperará por completo, estoy profetizando que así será». «Eso espero yo también», respondió Sasha. Como sabía que en un momento más vería al duque, la asaltó de nuevo el temor de que él pudiera descubrir que era una impostora. Las mariposas empezaron a aletear de nuevo en su estómago, y la voz se le ahogó en la garganta. Casi al final del pasillo, llegaron a una puerta muy alta de aspecto impresionante. La abrió en el acto un hombrecillo de aspecto nervioso que dijo con mucho respeto: «Buenas tardes, señora duquesa». «Buenas tardes, milady». «¿Cómo está su paciente, Tompkins?», preguntó la duquesa. «Creo que su señoría está mejor». La duquesa se volvió hacia Sasha. «Tompkins ha estado con mi nieto desde que éste se hizo hombre. Es capaz de cuidar a un enfermo con más solicitud que cualquier persona que los doctores hubieran podido enviar, y en muchos sentidos es mejor que los propios médicos. ¿No es así, Tompkins?». «No voy a desmentir a la señora duquesa cuando dice cosas tan verdaderas», contestó Tompkins con una sonrisa. La duquesa rió de buena gana. Se encontraban en un pequeño vestíbulo, y ahora Tompkins lo cruzó para abrir una puerta. «Aquí está la señora duquesa y Lady Deirdre, su señoría». Sasha contuvo el aliento cuando entraron en una amplia habitación, donde pudo ver a un hombre acostado en una enorme cama de 4 postes, cuyos ojos tenían cubiertos con una venda. La duquesa se acercó a la cama. «Deirdre está ya aquí, Terence», dijo. «Después de haber hecho un largo y cansado viaje desde Inglaterra, no sabes cuánto me alegra haberla conocido y darme cuenta de que decías la verdad al asegurarme que era muy hermosa». «¿Estás allí, Deirdre?». La voz del duque era muy baja y muy profunda. Después de un segundo, tratando de vencer tu temor, Sasha avanzó para pararse junto a la cama, contestando con una voz que sonó extraña aún a sus propios oídos. «Sí, aquí estoy. Te agradezco mucho que hayas venido». El duque extendió una mano, y Sasha, al comprender que era eso lo que se esperaba de ella, se la tomó. Advirtió al tocarlo que estaba temblando, y se aferró a la esperanza de que él no se hubiera dado cuenta cuando cerró los dedos en torno a los suyos. «Estás muy fría», exclamó el duque. «Mandé encender el fuego en su dormitorio», intervino la duquesa a toda prisa. Sasha trató de pensar en algo que decir, pero solo estaba consciente de la presión de los dedos del duque y la energía que se desprendía de ellos. No hubiera podido explicárselo, pero no había duda de que había algo en él, algo que lo hacía diferente a los demás, algo que podía percibir al cálido contacto de su mano. Como si comprendiera su turbación, la duquesa sugirió: «Los voy a dejar solos porque estoy segura de que tienen muchas cosas que decirse. No creo, querida Deirdre, que deba permanecer mucho rato, porque usted es la primera visita que recibe Terence, aparte de mí. Desde luego. Además, sin duda estará muy cansada y desea descansar un poco antes de cenar». Sin esperar respuesta, salió de la habitación, y cuando la puerta se cerró tras ella, notó que el duque le tenía la mano todavía asida. «Me sorprende que hayas venido», exclamó él. «¿De veras? No pensé que vendrías, aunque mi abuela me dijo que te había escrito pidiéndote que lo hicieras. Sentí mucho lo de tu accidente». «¿De verdad te preocupó?». «Por supuesto. Fue terrible para ti, y tu abuelita ha ordenado que no haya más trampas de escopeta. Papá siempre ha opinado que son diabólicas».
En aquel momento Sasha comprendió que estaba hablando por su propia cuenta, y no como lo haría Didra. Esperó que el duque no sospechara que su tío estaba dispuesto, recurriendo a cualquier medio, a evitar que alguien dañara o robara sus preciosos faisanes. El duque le soltó la mano y Sasha, mirando a su alrededor, vio una silla detrás de ella y se sentó. Ahora que podía mirarlo con más tranquilidad, advirtió que el hombre era un hombre muy apuesto. Admiró su rostro, frente amplia, cabello oscuro peinado hacia atrás, perfil aristocrático, boca firme y decidida y una mandíbula cuadrada. Tuvo la impresión de que, cuando no tenía los ojos vendados, debía ser un hombre muy impresionante y autoritario, pero como estaba acostado, no le inspiró tanto temor como al principio. ¿A qué bailes y fiestas tuviste que renunciar para venir a verme?, preguntó el duque con acento un tanto burlón. No me preocupé por eso, porque me afligí mucho de lo que te había sucedido, respondió Sasha. Me siento honrado y por supuesto muy halagado, contestó el duque, pero con franqueza, hubiera apostado 100 contra 1 que encontrarías alguna excusa para no venir a Escocia. Sé cómo te disgusta el campo. Pero, ¿cómo podría disgustarse a alguien un lugar tan hermoso como este castillo? Casi como si estuviera hablando consigo misma, Sasha agregó. Cuando venía hacia aquí, me pareció estar regresando al pasado. Podía imaginarme a los escoceses reunidos en los pequeños valles, lanzándose de noche al ataque de otro clan para robarle sus ovejas y su ganado. El duque no dijo nada y ella continuó. Pensé en ellos también, escondidos cuando los vikingos descendían sobre los pueblos a través del mar del norte y arrasaban las aldeas. ¿Y quién puede venir a Escocia y no pensar en el príncipe Bonnie Charlie? Y la lealtad y el amor que despertó entre los escoceses durante aquella cruzada que habría de terminar de forma tan desastrosa. Temblaba un leve sollozo en la voz de Sasha, porque la tragedia del joven pretendiente siempre la había conmovido mucho, pero luego, temiendo haber dicho demasiado, guardó silencio. Me sorprendes de veras, Didra, respondió el duque. Jamás imaginé que pudiera sentir así, y es como yo mismo me siento cuando estoy en Escocia. ¿Piensas en el pasado cuando estás pescando? Algunas veces, pero casi siempre estoy muy ocupado observando la llegada de algún salmón, para asegurarme de lanzar el anzuelo en el momento oportuno. Debe ser fascinante. ¿Quieres decir que te gustaría aprender a pescar? Me encantaría, repuso Sasha con voz ansiosa. Entonces recordó que eso era algo que nunca sucedería, pues cuando el duque estuviera lo bastante bien para pescar de nuevo, ella estaría de regreso en la vicaría, y él en compañía de Didra. Eso me ayuda a tratar de curarme lo más pronto posible, dijo él. Sabes que tienes que hacerlo, contestó Sasha. Si uno es lo bastante decidido en la vida, siempre obtiene lo que quiere. ¿Esa es tu filosofía? Sasha se quedó pensando un momento antes de responder. La fuerza de voluntad en la que yo creo, concentración, meditación y el elevar nuestras preces a Dios, siempre triunfa si la causa es correcta. Hablaba como lo haría con su padre, y aunque no podía ver la expresión del rostro del duque debido a sus vendajes, le pareció que se sorprendía. ¿Me estás diciendo que has estado rezando por mí, Didra? Por supuesto que he rezado por ti, contestó Sasha. Al decir eso recordó que, si pudiera ser del todo sincera, debía añadir que había también rezado porque él la aceptara por lo que pretendía hacer y que no sospechara de que se trataba de otra persona. Fin de este capítulo 2, que como vemos ya va tomando forma y nos va indicando de qué manera se va a presentar la historia. Espero que les haya gustado mucho el capítulo. Déjenme su like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.